cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia recibió su llamado profético y comenzó a profetizar a todos los exiliados que estaban en Babilonia. Y estando en Babilonia, Dios le daba palabras de arrepentimiento al pueblo. Este pueblo estaba en Babilonia cautivo por su propio pecado. Dios le había avisado por muchos años que se arrepintieran de su idolatría, de sus inmoralidades sexuales, que se arrepintieran de sus mentiras, de la usura, del engaño, del abuso, del maltrato contra su prójimo. El pueblo no escuchaba. Y en todos esos años vino también el tiempo de Salomón, cuando Salomón construyó un gran templo. Y ese templo fue el gran orgullo de ellos. Y ellos sentían que porque tenían el templo, tenían a Dios también. Y es lo que Dios me mostraba en la mañana, como que porque lo tenemos aquí creemos que está actuando. Dios puede estar sentado en su trono de gloria y nosotros todavía no recibir ningún beneficio de ello hasta el momento que lo entronizamos también en nuestro corazón. Ezequiel era un hombre de Dios, dedicado al Señor, un profeta de Dios, hablando en su nombre con toda integridad. Y recibió una mañana una profecía desconcertante, completamente desconcertante. Dios no le dijo te voy a usar en las naciones. Dios no le dijo como a algunos les gustaría, voy a arreglar toda tu vida, te voy a bendecir, te voy a levantar y te voy a hacer. Todos los profetas de hoy en día son lo que dicen. Te voy a prosperar y te voy a dar dinero y te voy a hacer cabeza y no cola. Y todos los profetas falsos de hoy en día tratan de hacerte ver una vida próspera y exitosa, que es realmente lo que el corazón del hombre quiere. Amén. El corazón del hombre quiere la prosperidad, la bendición, y siempre hay alguien que endulzará tu oído. Pero ¿cuántos saben que Dios es verdadero y solo habla la verdad? Amén. Y Dios no siempre dice las cosas que queremos oír, sino que Él es Rey soberano sobre la historia de la humanidad. Y cuando Él decide hacer la historia, Él usa a aquellos que le han dicho mi vida es tuya, úsala como tú quieras. Amén, aleluya. Ezequiel, un hombre de esos que dijo, Señor, te voy a servir. Mire cómo Dios le habla. En el capítulo 24, 16 le dice, hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. ¿Es esa una profecía que te gustaría oír? Hombres que están aquí. Bueno, quizás algunos quieran librarse de la mujer. En la sola frase que dice que te deleita la vista, está escondido un significado. La mujer que amas. Amén. La mujer que te causa placer. La mujer en la cual tú tienes tu delicia. Amén. La esposa tuya de tu corazón. Evidentemente había una linda relación entre Ezequiel y su esposa. Pero se aparece el Señor y le dice, voy a quitarte de golpe a la mujer que te deleita la vista. Cualquiera de nosotros enseguida reaccionaríamos y diría, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Ezequiel pudiera preguntar, ¿por qué a mí? Mira cuántos pecadores hay aquí, idólatras, mentirosos, profanos, pero yo he sido sacerdote desde niño, hijo de sacerdote, criado en el templo, un adorador, entregado a ti, y ahora por demás me das el llamado profético y hablo en tu nombre, y es a mí a quien vas a quitarme la esposa. ¿Cuántos se han visto a veces cuestionando a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Es a mí a quien me quita la esposa. Pero lo que viene atrás está peor todavía. Le dice, pero no puedes llorar, no hagas lamentos, no dejes tampoco que te corran las lágrimas, gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, señal de que vas a salir a la calle, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Es bueno que sepas esto. Todo esto habla de la cultura del duelo, de la muerte en la cultura judía. Ellos dejaban su cabeza descubierta, no se peinaban, quitaban los zapatos de los pies y andaban sobre las piedras y sobre la tierra. Por muchos días guardaban luto, no se bañaban, no se arreglaban la barba, no se afeitaban. Todavía hasta nuestros días leí, y en la cultura judía no se afeitan, no se bañan a menos que ya estén muy mal, y guardan luto por 7 días. Pero la cultura antigua era todavía más fuerte. Y le dice Dios, no guardes luto ninguno, no hagas ninguna de las cosas que exteriormente dicen que estás triste. Lleva tu dolor por dentro. Gime en silencio. Sufre callado. No reacciones, no grites, no llores, no cuestiones, no clames, no preguntes. Sufre callado. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa.
A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Tenemos una historia tremendamente fuerte. Algunos pudieran pensar, ¿qué es esto de que Dios le quitó la mujer? ¿Qué es esto de que Dios le quitó la esposa? Es que Dios es tan malo, Dios es tan cruel, que te quita lo que tú amas. Hay dos versiones que yo puedo tratar con ustedes sobre este asunto. Quiero hacerlo con valentía y con cuidado. La primera es que Dios es el Rey del cielo y de la tierra. Él es soberano del universo. Amén. Y nosotros somos sus criaturas. Así es. Y la Biblia dice, le dirá el vaso al alfarero, Lo que tiene. hazme así o hazme asado. No, el alfarero hace el vaso que quiere, porque Amén. para eso es el alfarero. ¿Te dice el carro tuyo a dónde tienes que ir? No. No. Aún los más inteligentes que tienen GPS esperan que tú le des la dirección y entonces te guían, pero todavía tú tienes el control de dar una vuelta en U y salir hacia otro lugar, y al GPS solo le queda el trabajo de recalcular y ponerse a tu servicio, porque el que está en el volante es el que hace lo que quiere y va Amén. a donde quiere. Así es. ¿Cuántos reconocemos al Señor como Rey de Reyes, Amén. Señor de señores? Eso implica que no le preguntemos nunca más por qué lo hiciste. Yo le reconozco como el soberano, Él sabe lo que hace. Amén. Y muchas veces, ahí voy a la versión 2, no lo hace Él, solo permite que suceda. Así es. Y Él llora contigo, Él no quisiera que eso pase. No es el corazón de Dios verte sufrir. No es lo que Dios anhela, ver a los hombres sufrir. Pero muchas veces permite que pase con un propósito oculto a mi vista, oculto a mi conciencia. Yo no sé lo que Dios está haciendo, pero ¿cuántos pueden confiar en Dios que Él sí sabe lo que está haciendo? Aleluya. Él sí sabe. Dios conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro, conoce mi corazón, conoce mis condiciones, conoce todas las cosas alrededor de mí. Y cuando Él no hace algo, pero sí puede ser que lo permita, Él entonces está a mi lado para consolarme y ayudarme, porque ese mal, esa crisis, esa pérdida, ese dolor dará un fruto a 100% de bendición y crecimiento para ti. Algo Dios va a hacer con lo que está permitiendo. ¿Qué hizo Ezequiel? Solo obedeció. No grites, no llores, no te quejes, no te lamentes, no le muestres a nadie que estás triste. ¿Sabías que cuando a veces estamos tristes decimos las cosas más tontas de nuestra vida? Cuando estamos en crisis decimos las palabras de las cuales nos tenemos que arrepentir siempre. ¿Verdad que sí? ¿Le pasa a ustedes o solamente a mí? ¿Cuántas veces echó al marido de la casa en un momento de crisis y después se arrepintió? ¿Cuántas veces hirió el corazón de su hijo en un momento de crisis y después se arrepintió? ¿Cuántas veces se fue de un trabajo en un momento de crisis con el jefe y después se arrepintió? ¿Cuántas veces en medio de un ataque de ira, en una molestia, en un dolor, cuánta gente se ha ido del evangelio? No solo de la iglesia, del evangelio. ¿Para qué hablar de la iglesia? Eso pasa cada día. Pero hablemos del evangelio. ¿Cuánta gente ha perdido su fe en medio de una gran crisis y dice, ¿para qué me sirve creer en Dios si he clamado a Él y no me escuchó? Me voy. No voy a creer más en Él. No voy a clamar más a Él porque no hizo lo que yo quería. Iglesia, quiero enseñarte. Dios no existe para ti. Tú existes para Dios. Tú existes para Dios. Amén. Dios no nos creó para que le demos órdenes. Él nos creó para que le obedezcamos a Él. Amén. Dios nunca prometió darnos todos los deseos de nuestro corazón. No. Pero el Señor ha prometido ser fiel a su palabra. Amén. El Señor ha prometido salvar a la humanidad y lo ha cumplido. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo ha cumplido. El Señor ha prometido salvarte y llevarte a la eternidad, y desde hoy ya tenemos vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Por tanto, su palabra es fiel, sus promesas se cumplen, y ya Él nos salvó de la condenación del mundo, lo cual es el regalo mayor que nos puede dar. Por tanto, en este punto en el cual estamos, es conveniente reflexionar cuál era el mensaje que el Señor estaba transmitiendo al pueblo. Empiezo a leer y me doy cuenta que esto no tenía que ver solamente con Ezequiel. Esto tenía que ver con el pueblo. Y ahora digo, ¿Ezequiel tuvo que perder su esposa para traer una palabra al pueblo?
¿Acaso el Señor no podía hablarle al pueblo directamente sin que Ezequiel perdiera a su esposa? La respuesta una vez más es, Dios quiso usar a Ezequiel. Amén. ¿Como qué? Como señal. ¿Cuántos todavía quieren ser señal? Ojalá que cuando yo termine una mano por lo menos se levante y diga, Señor, sí, úsame como señal. En el mismo capítulo, un poco más adelante, el Señor explica, porque cuando Ezequiel se pone el turbante, se pone las sandalias, sale a la calle, se arregla la barba, la gente dice, no te entiendo. ¿Cómo tu esposa acaba de morir y tú sales a la calle? Es como que usted vea, ahora, transporte esto culturalmente, alguien que se muere, su papá o su mamá o su esposa misma, y pone música de salsa y mete una tremenda fiesta con bebidas alcohólicas y trae a todo el barrio y todo el mundo gozándose en una gran fiesta por la muerte del esposo. ¿Qué pensaría usted de alguien así? ¿Qué pensaría? Está loco. Porque aunque quisiera que la esposa se muere, nadie hace eso, porque imagínate, es una vergüenza, es una pena. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué hombre más malo, más sinvergüenza? La gente se quedó desconcertada con Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo te pones el turbante? ¿Cómo te arreglas la barba? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo te pones zapatos? ¿Cómo sales a la calle como si nada hubiera pasado? Ezequiel levanta la mano y dice, porque tengo una palabra de Dios para ustedes. Dios me dijo que así lo hiciera. ¿Por qué? Porque Dios dice, voy a profanar mi santuario. El santuario del templo de Jerusalén que le hablé, que Salomón levantó, una de las maravillas del mundo antiguo, el templo más majestuoso que se ha conocido en toda la historia. Voy a profanar mi santuario. David trabajó 40 años levantando fondos para esto y Salomón todavía lo construyó más majestuoso que lo que David soñó. El orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Todavía, por si fuera poco, los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada y ustedes harán lo mismo que yo. Ese yo es Dios. Dios les está hablando. Y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba, ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turbante sobre la cabeza, se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamentos, sino que se pudrirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal. Y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor omnipotente. Amén. Y usted dirá, ahora no estoy entendiendo mucho. Créame, yo me pasé horas tratando de entender esto. Necesitas irte a la historia de Israel, al tiempo en que esto pasó, para entender por qué está Dios hablando así. ¿Sabías que los profetas hablaron en medio de su contexto histórico? Ajá. Le hablaron a su generación. Y aunque usted no lo puede entender hoy, porque ya han pasado 3000 años desde este evento, ellos, la generación a la cual se le estaba hablando, sí lo entendía clarito. Recuerde, es una generación que está en el exilio. Es una generación que en el 597 a.C. sufre una deportación a Babilonia. Jeremías el profeta les dijo, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, Dios va a enviar un poderoso ejército del norte que va a arrasar con todas las ciudades, que se va a llevar cautivo a los príncipes y va a dejar la ciudad destruida y el templo destruido. La gente no creía. ¿Cuántos se han dado cuenta que últimamente tenemos bypass para las profecías, para las palabras? Hemos hecho un bypass. Hemos creído tanto en un Dios de misericordia que el juicio no existe. Amén, Hemos creído así tanto es. en un Dios de perdón que la rectitud no existe. Así es. Hemos creído tanto en un Dios de oportunidades que el temor a Dios se está apagando. Así es. Y yo creo en un Dios de oportunidades, de misericordia. Pero yo creo que a Dios hay que respetarle. Y cuando Dios habla hay que escuchar y hay que obedecer. El Evangelio no se trata solamente de ser el pueblo de Dios y tener un templo para Dios. Amén. Se trata de honrar al Dios del templo, al Dios del pueblo. Amén. Se trata de honrar al Dios que nos salvó, al Dios que nos llamó, al Dios que nos creó. Y sucede que les dice, Dios les advierte, el pueblo no se arrepintió. Babilonia llegó, 597, y se lleva solo los príncipes, como ya dije, solo dejó a los pobres de la tierra. Y puso ahí un rey, cualquiera. Era tío del rey que se llevaron cautivo. Hasta el rey se lo llevaron cautivo y lo encerraron allá preso. Y a su tío lo pusieron y le dijeron, ¿sabes qué? Vas a pagar impuestos.
Y todos los pobres de la tierra van a ser cada día más pobres, pero van a pagar impuestos, van a mantener el imperio desde acá. Y cuidadito con rebelarse. Si se rebelan, los vamos a destruir también a ustedes. 9 años pasaron el pueblo pagando impuestos al imperio babilónico. Y a los 9 años Sedequías, el rey que dejaron en turno, se sublevó, se rebeló. Y cuando fue escuchado en Babilonia que Sedequías se había rebelado, y digo, pues no voy a pagar más impuestos. Como que en 9 años digo, ya tengo fuerza, ya crecieron los niños y se hicieron hombres. Ahora tengo un ejército que puede enfrentar a Babilonia, y se rebeló. El ejército babilónico vino con más fuerza todavía. Sitió la ciudad por 2 años, y a los 2 años ya el hambre los acabó, los mató. No podían salir por ningún lugar. Así que cuando se acabaron todas las energías, toda la fuerza, toda la comida, cuando casi se comían unos con otros, entonces decidieron escapar. Y cuando escaparon, ahí los atraparon bien fácilmente. Al rey que se sublevó, mataron todos sus hijos delante de su propia vista, y después le sacaron los ojos a él. Lo hicieron caminar hasta Babilonia ciego, y una vez en Babilonia lo decapitaron también. Arrasaron con todo, violaron a las mujeres, mataron a los niños, a los ancianos, destruyeron la nación. Pero mientras eso pasaba, el grupo de los exiliados que ya estaba en Babilonia hacía 11 años, creyendo, tranquilos, viviendo su propia vida, diciendo, tenemos en Jerusalén el templo de Jehová. Jehová nos va a bendecir, Jehová nos va a liberar, Jehová nos va a librar de nuestros enemigos, porque Él prometió, porque Él dijo, porque su palabra dice, y porque en su templo la habita. Ahora viene Dios y le dice, ¿saben qué? Voy a profanar mi templo, voy a dejar que destruyan el templo, que es el deleite de sus ojos y es el orgullo de su fortaleza. ¿Qué les dice Dios? ¿Ustedes creen que porque tienen un templo bonito y porque yo habito en mi templo, ya estoy obligado a apoyarles y ayudarles en todas sus maldades y en todas sus inmoralidades?